Bueno, la verdad que va a ser un lujo hablar con un vicepresidente sobre el tema internacional. No es chiste. Ya Luis Rosales no es el mismo de antes. Lo queremos más, lo admiramos, pero fue un candidato a vicepresidente. No es Mauro Viale, que da vuelta por polémicas, por la tarde, por Radio 990. Esos buscas de la vida periodística que discuten, que no. Esta es la opinión de un candidato a vicepresidente que anduvo fenómeno. ¿Cómo le va, señor candidato a vice? Buen día. ¿Cómo le va? Me encantaría ser Mauro Viale a mí. Bueno, te agradezco, pero yo prefería ser vicepresidente, si puedo ser. Estuviste ahí, ¿no? En Bolivia no te va muy bien como vicepresidente. No, en Bolivia te va muy mal. Pero terminemos esta etapa de amigos, de saber cómo... Te habías metido con patas en esto, ¿no? Con todo te metiste, ¿no? Sí, bastante. ¿Y si te hubiera tocado ser vicepresidente? Y hubiera controlado la palabra de la senadora Kirchner. Hubiera sido lindo eso. La revancha, todos quieren hablar con Cristina. Los tiempos de la senadora, viste que le gusta hablar mucho, que siempre se pasaba. Sí, pero habla bien, ¿eh? Es buena oradora. Habla bien la doctora. Ahora bien, lo que yo no sé, que yo siempre discuto con los amigos, es si realmente es un talento político. Criado yo en otra época, con otros discursos, siempre digo lo mismo. A mí, para convencerme que sos un talento político, tenés que fijarte en los años 59, 60, de todo lo que hubo, desde Cuba hasta Kennedy, hasta todo lo que pasaron por ahí. Me parece que eso sí que eran talentos políticos, ¿no? Viste que mucho tenía que hablar la oratoria. Ahora es todo en 140 caracteres, ¿viste? Es mucho más complicado. Más complicado, no, bueno, Cristina habla como los antiguos, pero dado que la Argentina tuvo las jerarquías de Perón, Balbín, Palacios, todo el Búfalo, como el Bisonte. Era impresionante, la verdad. Esos políticos, mira. Bueno, contame qué opinión tenés de lo que está pasando con Evo. Y es muy complejo, muy complicado. Viste que se está discutiendo mucho. Ayer estuve en América a la tarde y era a la noche, y era muy... El centro era si se trataba o no de un golpe de Estado. Y es un golpe de Estado. Y más allá de cómo lo definas, mira, tiene un origen, tal vez está originado por culpa de Evo y las ganas de Evo de seguir a toda costa, aunque a veces los números no le daban. Viste que hay como un problema, sobre todo en los gobiernos muy populares, progresistas, que logran cosas, porque Evo sin duda logró muchísimo para el pueblo boliviano, los más pobres, sus congéneres, es decir, aquellos que representan a las mayorías raciales étnicas en Bolivia, que estaban postergadas, consiguió mucho, pero les cuesta mucho cuando, por el propio desgaste del poder, el pueblo le empieza a dar la espalda. O deberían, de acuerdo a las propias reglas de juego que ellos han establecido, dar un paso al costado. No lo pueden tolerar, le pasó a Maduro y le pasó a Evo. Y ahí se inicia el problema. A partir de ahí pueden haberse dado las causas o las características de un golpe de Estado no tan tradicional. Bolivia tiene una larga experiencia de golpe de Estado, ¿no? Es uno de los países con más golpes de Estado en el mundo. Fue un golpe de Estado bastante particular, distinto, con un peligro adicional, que es que quedó, porque viste, el golpe de Estado tradicional, que venía el milico, el general no sé cuánto, tomaba el poder rápidamente, controlaba la calle, etcétera. Acá fue medio particular, porque durante varios días, o durante varias horas, fue un caos total, sobre todo La Paz y las otras ciudades bolivianas, con un peligro gigante de enfrentamiento armado. Bolivia tiene mucha tradición, Mauro, de enfrentamientos entre bandos. Bueno, ahora está pasando, me dicen, ¿eh? Y bueno, mucho. Mira, Bolivia, la guerra del estaño, la guerra de la plata, siempre hubo enfrentamientos entre diferentes intereses económicos, casi hubo una guerra, ¿te acordás? Hace poco entre Santa Cruz y el resto, y ese era por el gas y el petróleo. Sí. Es decir, por el dominio. Es un país muy complejo, por algo le pusieron nación pluricultural o plurinacional. La verdad que es un país muy complejo Bolivia. Es 10 millones de habitantes, un país relativamente pequeño en cuanto a habitantes,
pero muy complejo en cuanto a la composición de su población. De esos millones, 2 millones viven en la Argentina. Es increíble. 2 millones, es impresionante. Sí, impresionante porque... Y eso también hay que tenerlo en cuenta, no vaya a ser que se pongan violentos acá. Porque si se enfrentan allá puede tener repercusiones. Pensá que vive un 20% de la población acá. O sea, ayer marcharon, pero lo hicieron con calma, ¿no? Porque ya me da un poco de risa la burrada que tenemos nosotros cuando decimos el grueso de la comunidad judía está en la Argentina. Aquí, ¿cuánto hay? 200.000. Y son 2 millones de bolivianos. Todo al revés. Una gran parte de Bolivia está en la Argentina. Vos sabés que en Mendoza... se quedaron por la vendimia al principio y después formaron comunidades muy que progresaron mucho, muy ricas, ¿no? En algunos lugares. En Luján de Cuyo hay un lugar que se llama Ugarte, que es toda la comunidad boliviana, y sabés que si sos candidato a intendente de esos lugares, ya tenés que empezar a hablar algún idioma, viste como en Estados Unidos que tienen que hablar español. Sí. Ahí. Conviene tener un candidato concejal aymara y hablar aymara, aunque sea unas palabras para saludar, algo así, porque son muchos y muy importantes y súper trabajadores, es impresionante. Sí. Empiezan con una parcelita de tierra y después ahora tienen casi toda la provisión de frutas y hortalizas de las grandes ciudades argentinas. Sí, yo sé que trabajan mucho con eso, porque además lo ves algunos en la capital, siempre con el mismo rubro y ramo, y no se mueven de eso, y son flores, y son verduras, es lo que más le gusta. Sí, o lo que más es muy importante, muy importante. La verdad que es muy importante. Y ahora, Evo se fue a México, ¿y ahora qué hace Evo? Medio raro, ¿no? Eso porque en medio que negoció, se me ocurre, porque si no, un presidente tan popular, depuesto, no se va tan fácil. Me parece que se hubiera quedado ahí con su gente. No sé si eso es para pacificar o para salvar su propio... Las dos cosas. Un poco... porque da la sensación de que se va, vino, mandó un avión López Obrador y bueno, y dejó a los suyos tirados allí en las calles de Bolivia. Se sabía que el gobierno argentino había hablado con el gobierno mexicano, que estaban haciendo alguna operación para sacarlo, porque corría peligro su vida, todo eso que vos estás diciendo, y la Argentina no lo traía porque Macri se opone, pero fue una operación política, digamos, a mí me parece, entre parte del peronismo y López Obrador, no por nada fue la reunión de Alberto con López Obrador. Me da la impresión de que le pidieron acá que lo ayude, que lo saque. Ya pasó aparentemente por Paraguay, Brasil, que si no estaría llegando a México ahora hay que ver qué hace él ahí, ¿no? Bueno, vos pensás que le mandaron el avión a Cochabamba. Sí. Porque el aeropuerto del Alto está inoperable, el aeropuerto principal en La Paz, ¿no? Sí, por eso. Le mandaron el avión a Cochabamba, que es como, es como Anillaco para Menem, ¿me entendés? Es su lugar en el mundo. Cochabamba es la zona productora de hoja de coca, es el Chapare que se llama, que, para que lo entendamos, viste que Bolivia tiene o los llanos muy tropicales amazónicos, digamos Santa Cruz, el Beni y todo eso, la parte baja. Es otra cosa. Después el altiplano, que es casi un paisaje lunar porque no tiene vegetación, y en el medio tenés las sierras con selva intermedias, digamos, entre el altiplano y la selva llana. Y ahí en esas selvas de montañas donde crece la coca, como crece perfecto, ahí la coca, el mejor lugar del mundo para coca. Y de allí es Evo, que era el líder de los cocaleros, no nos olvidemos de eso. No. Hizo toda su carrera como el líder sindical de los productores, al principio ilegales de coca y después fueron legalizados. Yo nunca pensé que Bolivia iba a estallar como estalló, porque le están pasando la receta de la revancha de todo lo que creyeron que no podía gobernar un señor al que llaman indio, y me parece que esto tiene que ver también con un estadio ideológico y de revancha sin ninguna duda, de parte de algunos y de muchos, ¿no? Ahí dicen que empieza en Santa Cruz. Eso empezó en Santa Cruz, la ciudad más rica y de rubios bolivianos, entonces es raro. Claro. Bueno, hay algo de eso. Ahora, Evo gobernó de forma bastante inteligente, porque
al principio confrontó con todos, ¿te acordás? Sí. Y se peleó y casi estuvo al borde de un conflicto muy complejo con los rubios blancos de Santa Cruz. Pero después negoció con ellos y les dijo, ustedes conserven el poder económico, pero no se metan en política, que eso lo manejo yo. Y les cobro algunos impuestos y con eso redistribuyo sobre todo a la población mucho más pobre del altiplano, a la población aborigen. Y ahora los que no negoció tanto son con la aristocracia aseña, que esa es bastante más complicada, Mauro, porque son los que gobernaron siempre. Es el 7% más o menos de los habitantes del altiplano que son de raza blanca. El 93% de los habitantes del altiplano son indígenas o aborígenes, digamos, y el 7% son blancos. Y esa aristocracia es la que produjo los gobernantes de la época española y después los gobernantes de la Bolivia independiente. Siempre entre ellos. Casi no hubo paseños en el gobierno de Santa Cruz, de Bolivia. Habían paseños blancos y se repartieron el poder y la riqueza. Eran los dueños esos del estaño y de la plata, que eran las grandes productores de divisas del país. Evo nunca estuvo bien con ellos, con los blancos paseños. Con los blancos de Santa Cruz más o menos negoció, tal vez se rompió ese negocio o ese acuerdo ahora, ¿no? Sí, Santa Cruz es otra cosa. Déjame hacer una coma en todo esto y decir, ¿lo de Chile está parado por unos días o le llamó o copó la atención lo de Bolivia? Solamente eso. Me parece que se está tranquilizando lo de Chile. Lo de Chile va a ir seguramente en descenso, ¿no? En cuanto a la presión, se me ocurre a mí, porque ya estalló y evolucionó. Se parece un poco a lo de los chalecos amarillos franceses, ¿te acordás que sí. explotó, se mantenía, parecía que no se paraba y de repente empezó en una declinación? Se me ocurre que va a ir bajando, nunca se sabe. El pueblo chileno es un pueblo bastante particular, viste, que cuando pelea. No, muy fuerte lo que está pasando. Y finalmente llegamos a una transición argentina que está siendo mencionada como ejemplo del mundo. Parece mentira. Esto que estallaba está siendo mencionado como, mirá qué ejemplo de democracia. Bueno, sí, está bien. Bueno, tomémoslo como... De ser los peores de la escuela del grado, pasamos a ser los mejores. Bueno, pero relativamente, porque la situación económica es un desastre, ¿no? Es un desastre. Nada alcanza. Qué importante que es cuando la política está más o menos contenida y hay diálogo y se descomprime con elecciones. Imagínate lo que fuera la Argentina sin elecciones ahora, o con que Macri no hubiera querido reconocer el resultado y hubiera trampeado, hubiera sido un desastre. Bueno, pero la Argentina es un país diferente, es un país desarrollado con todos los problemas que tiene, es un país europeo en Sudamérica, la verdad que sigue siéndolo en algún sentido. Bueno, por suerte, ¿no? Me parece a mí, sin despreciar a nadie, me parece que somos y tenemos todos... muchísimos problemas en el más estricto sentido latinoamericanos ahora, ¿no? Porque nos hemos empobrecido un montón. Pero la estructura sigue siendo nuestras instituciones siguen siendo de aquella época, me parece que se conservan. Sí, acá hay gente con enorme talento, lástima que estamos tan enfrentados, diseminados por todos lados, lo bueno, lo malo, la mezcla, pero evidentemente cuando analizás políticos de otro lado, y que yo decía, acá hay un enorme talento individual que nos cuesta mucho juntar y hacer de esto una sociedad en serio, ¿no? Porque es una pena. Desperdiciar a Argentina es una pena, es perder una cultura que ha sido ejemplo del mundo siempre, ¿no? Y siempre. Bueno, ojalá que se acabe la grieta y empecemos a encontrar tiros, ¿no? Sí, yo no sé. Bueno, ¿y vos estás bien con todo? Yo muy bien. Ahora planificando cómo seguir, qué hacer. Tenés que volver a la tele. Por ahora unos días de descanso no vienen mal. ¿Y después volvés al periodismo o no? Y puede ser, es probable, claramente. ¿Y Esper qué dice? ¿Qué va a hacer? Esper está muy contento. Esper está con su tesis doctoral y otras cosas más, está muy contento. Bueno, gracias Luisito, un saludo a la familia. Gracias, bueno, gracias, Mauro. Chao, querido amigo. Chao. Luis Rosales, candidato a vice con Esper y antes gran analista político internacional.